Empiezo siempre con este gran amigo físico también, que es hablar sobre la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial está aquí para bien o para mal. De hecho, es que fue uno de los 700 firmantes diciendo que había que parar ciertas investigaciones en inteligencia artificial basadas en el tema de datos. Y además se atrevió a escribir que la inteligencia artificial es mucho más peligrosa que la energía nuclear. Tiene su parte positiva y su parte negativa. Creo que esta es la parte positiva. Ya os digo que él iba más en el tema de la parte negativa. Pero dicho esto, bueno, pues como tengo que hablar, decir alguna cosa un poco especial. A ver, todo se va a basar en lo que vamos a llamar datos. La inteligencia artificial tiene un alimento que son los datos, pero lo mismo que nosotros. Nuestro cerebro y nosotros decidimos de acuerdo a la información que tenemos. Cuanta más información tenemos, tomamos decisiones diferentes, mejores o peores, pero siempre basándonos en los datos. ¿Qué es lo que nos pasa y sobre todo en salud o en determinados temas? Que los datos son malos. Tenemos muchos datos digitalizados, Los datos son muy malos. Entonces lo que tenemos que luchar es por la calidad de los datos. Una vez que tengamos ya datos buenos, pasaremos al siguiente paso. Para que un sistema de inteligencia artificial aprenda, necesita muchos datos. Pero igual de cada norteamericano, Estados Unidos, incluido Canadá, necesitamos miles de datos para que aprenda sobre la evolución de una mancha de piel, etc. Entonces necesitamos muchos datos. En Estados Unidos y en China tienen muchos datos. En Europa andamos con problemas. Eso da lugar a lo que vamos a llamar los espacios de datos. La estrategia europea del espacio de datos, que voy a hablar ahora de ella, establece que tenemos que hacer espacios de datos, en este caso de salud, en el cuarto punto está salud, y tendremos que contar con todos los datos de Finlandia, Grecia, etc. Porque necesitamos muchos más datos de los que podemos pensar. Ya he acabado la presentación, esta sería la idea. Entonces mi idea es los datos, pero vamos a ello. A ver, cuando me dijeron, vas a hablar sobre Big Data y salud, pues lo primero que hice fue informarme. ¿En qué punto estamos? Pues mirad, en un estudio de hace un año, en esta revista, se hizo una encuesta a 68 complejos hospitalarios de España. Y la respuesta fue un poco sorprendente, y es que, aunque es cierto que la mayor parte de los profesionales de salud conocían el término de medicina de precisión, luego discrepo un poco de medicina de precisión personalizada, etc., luego hablaré de todo eso, pero conocían la medicina de precisión, habían oído hablar, el 50% de ellos desconocían si esas prácticas estaban incorporadas en las guías clínicas. Además, también el 50% tenían un problema, y es que no habían recibido ninguna formación sobre medicina de precisión. Pero lo más grave es que el 30% de esos centros no tenían una cartera dedicada a nada de estas tecnologías. Eso, claro, me asustó un poco. Y entonces pasé a analizar más datos y cogí este artículo también del año, bueno, está por ahí, 2015, donde, a ver, en la historia del Big Data, el 2003 es la clave, curiosamente el mismo año que se hizo la secuencia del genoma. Entonces, pero se hizo sin procesos de Big Data. El 2003 es muy importante. Y dije, voy a ver, desde el 2003 hasta el señor Obama, 2015, ¿qué se hizo con los datos en medicina? Y encontré este artículo bastante interesante y me encontré con esta realidad. Y es que en el 2015 teníamos unos 180.000 papers que trataban sobre Big Data, o sea, datos en, digamos, procesos bio. No solamente medicina ni salud, sino que había pues mucha bioinformática, etc. Lo cual estaba bien, pero dije, bueno, el 2015 ahora, después del señor Obama, que la verdad hizo una gran aportación a todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues me fui yo al Web of Science, no había forma de encontrar ningún artículo donde hablase de Big Data y salud a la vez. Y me encontré con que en el año 2020 prácticamente 3.000 papers en el título mezclan Big Data y salud, lo cual es mucho. Es muchísimo dentro de los ámbitos que nosotros nos movemos. Entonces dije, bueno, hay mucho de dónde tirar y yo no voy a venir aquí a hablar de papers de salud. Es que no puedo, no es ese mi campo. Entonces dije, bueno, pues vamos a seguir estudiando. Bien, los datos son el alimento de la inteligencia artificial. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Esa es la primera pregunta. Bueno,
Se pueden decir 100.000 definiciones, la más importante es la que se dio en el año 1956, precisamente por un señor que vino aquí a la Universidad Pública de Navarra, hace unos años, murió hace 3 años, y dice que la inteligencia artificial es aquello que hace máquinas no biológicas, que, por tanto, ahí lo de los cyborg y demás habría mucho que hablar, pero son máquinas que hacen cosas que si las hiciera, sobre todo hacen cosas, no mejor, toman decisiones que si las hiciera una persona diríamos que esa persona es inteligente. Es la definición más, digamos, reconocida de todos. Hay 2 formas de acercarse a la inteligencia artificial totalmente distintas. Una es la forma algorítmica, la simbólica, que es la que hemos estado hablando. Gonzalo ha estado hablando mucho tiempo sobre algoritmos de toma de decisión, de precisión, de predicción, etc. Son formas algorítmicas. Pero la gran revolución vino en el año 1940, que es con el perceptrón, que es la forma conexionista. Voy a imitar al cerebro humano, voy a imitar a la neurona. Pero para eso necesito manejar gran cantidad de datos. Si uno lee un artículo que salió en un periódico de Estados Unidos en el año 1956, es que, por Rosenblatt, que es el que hizo toda esta historia, en el 56, insisto, yo no había nacido, escribía perfectamente lo que está pasando actualmente, con datos, genómica, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es lo que para mí es la inteligencia artificial, y podríamos hablar, ya os digo, muchísimos. Pero hay 2 tipos de inteligencia artificial totalmente distintas, y ya se habla de 3. Inteligencia artificial débil o primaria, que es la que manejamos todos. El programa para tratar genes hace solamente tratar genes. Luego ese programa no se puede utilizar para hacer una predicción de las fuerzas eléctricas españolas, de la luz, del precio. Cada programa hace una cosa. Es como si cada uno de nosotros estuviésemos programados para hacer exclusivamente una cosa. Esa es la débil. La fuerte, que luego veremos que está bastante bien, es aquellas máquinas que van a hacer primero una cosa, luego otra y luego otra. Y además la última generación será la que intente imitar las simulaciones. La inteligencia artificial lo único que va a hacer es simular, porque no sabemos cómo funciona el cerebro humano. Tengo que dar las gracias, y luego hablaremos además el caso de Obama. Da la casualidad de que Obama no solamente hizo la definición de medicina de precisión, también hizo el mapeo del cerebro humano, que luego le siguió Europa. ¿Y quién dirigió el mapeo del cerebro humano? Juste. Y Juste es una persona que trabaja en el MIT, pero viene todos los años 2 meses a Donosti, con el que se puede establecer bastante buena relación y puede dirigir tesis doctorales en estos temas. Bueno, pues dicho todo esto, ¿cuál es el problema de la inteligencia artificial? La toma de decisiones. No tenemos ni idea cómo se toman decisiones el cerebro humano. De hecho, es que hace unos años unos médicos llegaron a la conclusión en Estados Unidos que una parte del cerebro, y por eso hablo de Juste, es quien decide en positivo, otra parte decide en negativo, y no se sabe dónde se juntan las dos y se toma la decisión. Por eso nacen las lógicas intuicionistas, etc. Bueno, pues aquí presento un gráfico clásico de toma de decisiones. Supongamos que los expertos son médicos. Cada médico tiene una serie de síntomas de un paciente y decide, eso en vertical, y en horizontal tiene una serie de, digamos, posibles medicamentos. Escribe sus preferencias para este síntoma, este medicamento, tal, tal. Y así 1000 médicos. Juntamos todo eso por medio de funciones de agregación y al final tomamos nosotros la decisión por funciones de agregación. ¿Y por qué el grupo de inteligencia artificial de la Universidad Pública de Navarra está tan bien considerado? Porque llevamos 35 años haciendo agregación de datos. Y cuando digo agregación de datos, no digo sumar el 0, el 2, el 1, etc. Digo coger un dato numérico, una imagen, una cinta de vídeo y agregarlo. Entonces, esa agregación es el problema fundamental. No sabemos cómo lo hace el cerebro humano. Y además depende del contexto. Cada persona decide de una forma u otra dependiendo de dónde esté. Bueno, pues dicho todo esto, volvamos a los datos. He dicho, no todos los datos son válidos. Lo más importante, la calidad de datos. ¿Y quién va a decidir la calidad de los datos? Por una parte, el científico de datos. A ver, estoy en un entorno donde hay muchas personas dedicadas a salud, que vayan pensando que siempre van a tener al lado un científico de datos si quiere utilizar estas técnicas. Si no, va a ser imposible. En Navarra tenemos la ventaja de que hay una titulación, un grado en ciencia de datos, que somos de las primeras universidades que lo ha puesto, pero ya está prácticamente en el 100% de las universidades del Estado, y sobre todo también en Europa.
La calidad de los datos la decide el científico. Y voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un proyecto de COVID, que consiste, que lo pagó el gobierno de Navarra, y consiste en, a partir de una serie de imágenes, historiales clínicos, predecir cómo va a evolucionar un paciente que coge esa enfermedad. Nos mandaron 50.000, doy las gracias al doctor Miranda del Servicio de Radiología, fue un trabajo monstruoso el que hizo. Nos mandaron los datos, cuando los pedimos fue al principio, 11 meses después, por temas de cuestiones de ética, etcétera, normales. También hablaré de eso. Una vez que nos dieron los datos, después de mucho trabajo por parte de los médicos, de 50.000 historiales clínicos, más o menos, solamente nos han servido 4.000. Luego, gran trabajo de esas personas que ha sido muy duro en plena pandemia, no nos ha servido, porque no ha habido esa colaboración, digamos, no ha habido ese experto en datos que diga, esto tiene que ir por aquí, tiene que ir por allá. Después de un gran proyecto con Ruth Vera, que es una de las personas, la directora del Servicio de Oncología del complejo, que os va a hablar, tuvimos un proyecto a nivel europeo. El siguiente proyecto que pedimos en colaboración fue exclusivamente 3 años para, digamos, hacer homogéneas los historiales clínicos de los pacientes de oncología del Hospital de Navarra. La calidad de los datos falta normalmente por su ausencia, brilla por su ausencia. No me sirve, tengo muchos datos de cardiología de hace 100 años, no me sirven, porque igual no me sirven para nada. Luego, hay que analizar qué datos son buenos. Siguiente problema, si la inteligencia artificial se alimenta de los datos, ¿qué problema tiene ahora Europa? Europa ya no habla casi de inteligencia artificial, habla de datos. Porque las técnicas de inteligencia artificial han cogido una marcha que ¿para qué? Investigar en inteligencia artificial es muy bonito, pero si no tenemos buenos datos, no tenemos nada. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer con esos datos? ¿Qué pasa? Dice que los grandes problemas son los siguientes. Anonimización de datos. Ese en salud es un problema que lleva muchos años trabajado, pero no avanzamos para nada. Hoy he asistido a una conferencia de Telefónica y la verdad es que lo de anonimizar los datos es chino. Nos controlan, y hay programas, no sé, me he quedado muy sorprendido, que si sale en la última película de James Bond y lleva unas gafas que te gustan, te hacen una flecha y te dicen, esas gafas le gustan a usted y las puede comprar en tal sitio por tal precio. Es decir, en este caso el Corte Inglés, que es Target en Estados Unidos, conoce perfectamente mis gustos. Los datos no son mi nombre, dónde he nacido y la edad que tengo, son mis costumbres, con quién me relaciono y cómo actúo. Eso es lo grave. También están los otros datos, sómicos, etcétera, evidentemente. Pero dicho eso, anonimizar los datos. ¿Y por qué no se avanza en esto? Porque no se invierte en investigación básica. Todo esto es investigación básica de matemáticas, de criptología, etcétera, etcétera. Pero llegará un momento en que habrá que hacerlo. Esto lo dice Europa, no lo digo yo. Siguiente punto, almacenamiento de datos seguros. ¿Quién no ha leído los ataques últimamente al SEP? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La nube funciona muy bien, es segura. Y lo más grave, que aquí es donde viene la filosofía de vida. ¿De quién son los datos? ¿Del paciente que los genera? ¿Del sistema que los almacena? ¿Del Estado? Esto es un problema tan grande socialmente hablando, desde el punto de vista de la sociología, que nos estamos refiriendo a siglos atrás con quién es el dueño de la tierra, el que la trabaja, etcétera, etcétera. Esto es el punto clave actualmente de Europa. Bueno, pues dicho esto, hay que hacer otra cosa, y es diseñar protocolos para saber cómo se deben recoger los datos, cómo se deben usar los datos y, sobre todo, también cómo se deben eliminar. Yo siento vergüenza ajena cuando veo en televisión un anuncio que sale Lola Flores, donde solamente con datos digitales han reconstruido su cara. Y con 5 palabras de una conversación soy capaz de hacer una conversación de esa señora por lo menos de 45 minutos. Estamos así, Yo llamo por teléfono, me graban y con esa conversación hacen lo que les da la gana. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo hacer, crear y destruir lo que me dé la gana. Por eso habrá que hacer leyes para saber cuándo los datos deben ser destruidos. Cuando uno se baja una aplicación, es que tengo mucha prisa, es que resulta que estoy en el aeropuerto y el pasaporte no me llega, o la historia tal, acepta todo lo que te dicen. Ir luego a quitar esos datos de ahí. Ya veréis lo que os pasa. Es imposible. ¿Qué hace Europa? Bueno, pues dice, como tenemos un gran problema y Estados Unidos no está haciendo nada porque ahí es la empresa privada. Por cierto, voy a hacer una coletilla. De los 5 países más poblados del mundo, 3 son digitales. Apple, Google y demás. Y no elegimos, ni los habitantes de esas sociedades eligen al presidente. Bueno, dicho esto, ¿qué hace Europa?
Europa lo que hace es decir, bueno, vamos a ser líderes en un modelo de tratamiento de datos. Y esto es lo que se está hablando ahora en Europa. Hay varios proyectos, estamos nosotros metidos hasta las cejas, el País Vasco también, Dinamarca. Es ver qué vamos a hacer con los datos y cómo los vamos a tratar. Eso es lo más importante. ¿Y qué dice? Bueno, pues vamos a hacer 4 pilares. Primero, construir leyes para el tratamiento de datos. Algunas llegan tarde. El tema de seguridad, por ejemplo, lo que he dicho antes, yo pido unos datos de sanidad, tardan 9 meses. Eso en España todavía está permitido, pero dentro de poco no, porque Europa ya ha hecho sus leyes para decir, no se puede hacer eso, hay que compaginar el dato anónimo con la eficacia y la eficiencia en un algoritmo. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, pero hay que construir leyes. Segundo punto de Europa. El segundo punto de Europa es que hay que, digamos, hacer estructuras de almacenamiento de datos y saber la seguridad de datos, etc. Por nuestra desgracia, intentamos competir, la Universidad de León se llevaba el Centro de Seguridad Informática, pero al final se lo llevó Rumanía, pero en eso se está invirtiendo también mucho dinero. Tercer punto, inversión en preparar a la gente para saber qué son los datos y cómo debe trabajar. Y el último, y este es el más duro, porque en salud se lleva haciendo, pero en industria es muy complicado, es hacer espacios comunes de datos. He empezado con un proyecto europeo con la doctora Ruth Vera. Con los datos de oncología del Complejo Hospitalario de Navarra no hacíamos nada. Cuando empezamos un proyecto de ictus, de 7 tipos de ictus diferentes, creo que con los datos que teníamos en aquel momento era todo probabilidad pura, aciertas o fallas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues crear un espacio de datos a nivel europeo de salud, dependiendo de las especialidades. Y eso sí que se va a promocionar muchísimo. Y es el gran problema actual. Más que la inteligencia artificial es crear estos espacios. Hay movidas ya que se han hecho, pero por ejemplo aquí no se ve mucho. En el cuarto punto, Europa recomienda crear un espacio común de datos de salud. Y eso hay que hacerlo. Y ya hablar del paciente de Finlandia, con sus características, etcétera, etcétera, será posible desde Pamplona, lo mismo que el de Lisboa, etcétera. Entonces, eso es a lo que vamos. Y es el punto, cuando antes ha dicho el consejero Juan Cruz Igudosa sobre datos, es que si no tenemos datos, no tenemos inteligencia artificial. Y lo dice una persona que lleva 40 años trabajando en inteligencia artificial. No sirve de nada. Puedes hacer un algoritmo buenísimo que sin datos no haces nada. ¿Y qué vamos a hacer con esos datos? Pues mirad, voy a coger los datos hasta el día de hoy y a partir de ahí voy a aprender de lo que ha pasado y voy a predecir algo. Esa es la idea, con distintas técnicas. Es muy sencillo. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, los datos se pueden tratar de 2 formas distintas. Y los digo solamente para que sepáis que existen 2 nombres claves en el tratamiento de datos con inteligencia artificial. El primero es minería de datos y el segundo es Big Data. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues mirad, la minería de datos es la programación clásica. Supongamos que cogemos todos los pacientes del complejo hospitalario de Navarra, de Pamplona, de los últimos 30 años. Son muchos datos, de cada paciente podemos tener miles de datos. Pero yo quiero hacer un estudio y empiezo por el primero, hago unas cosas y llego al último. Una vez que he llegado al último, vuelvo al primero, hago otras cosas y vuelvo al último. Y lo que hago son ciclos continuamente. Y además, las variables las clasifico en tipos. Estos son números, estos son imágenes, estos son letras. Eso es la minería de datos. No me importa el tiempo. Yo resuelvo el problema y ya está. Necesitamos datos. El trabajo más horrible es el del preprocesado científico de datos. Me sacará las variables necesarias y a partir de ahí hacemos lo que a mí me gusta mucho. Pruebo algoritmos o desarrollo algoritmos. Pero lo grave es siempre esto, hasta aquí. Bueno, pues esto es la minería de datos. Pero claro, ¿cuál era el problema? Pues que en ese ordenador, yo en el año 1999 tenía mi programa de Hacienda. Metía los datos míos y me decía, a pagar. No pasa nada, pagas. Pero era un ordenador con un programa. Acto seguido, ¿qué pasaba en el año 99? Pues que teníamos un ordenador y muchos clientes que querían utilizar el programa de Hacienda. Era prácticamente imposible. Entonces Google dijo, esto no puede ser, voy a resolver este problema. ¿Y cómo lo voy a resolver? Voy a poner 1000 ordenadores, ese ordenador era el mejor que existía en el año 1999, pero dentro del programa. Voy a poner 1000 ordenadores dentro del programa, meto los datos de unos cuantos, saco el resultado y así lo hago 1000 veces. Y al final, estos resultados los fusiono y ya veré yo cómo extraigo el conocimiento. Aquí es donde mi grupo es muy bueno. 40 años han servido para algo. Aquí he fusionado esta información.
y ahí cogimos mucha marcha. Bueno, pues esto le iba muy bien a Google, que tardó de 46 días en clasificar todos sus clientes en el año 99 con un ordenador muy bueno, 6 horas en hacerlo con 1000 ordenadores puestos en paralelo. El problema fue que en 3 meses después tenía 3 veces más información. Ya no servía seguir poniendo otros 1000 y otros 1000 y otros 1000. Dijeron, ¿qué hacemos mal? Pues lo que hacemos mal es la programación. Y aquí es donde vino, digamos, la crisis de la informática. Y fue en el año 2003. Además, en el año 2003 resulta que pasan 3 cosas fundamentales. Secuencia del genoma, sin técnicas especiales, desastre del Columbia, que hace pensar mucho cómo deben ser los coches y las máquinas para predecir posibles errores, y después el nacimiento del Big Data. ¿Y qué pasó con el Big Data? Bueno, pues el Big Data es manejo de grandes cantidades de datos totalmente distintos unos de otros, es decir, puedo coger un número y después una imagen y después un texto y agregarlos para sacar información, pero tengo que hacerlo a tiempo real. Porque si yo voy en mi coche y hay un atasco entrando a Nueva York, me tiene que decir, vaya usted por la derecha, no ahora, no dentro de 3 días. Realmente, ¿cuál fue la idea? ¿Qué es lo que voy a decir aquí? Pues la idea fue, yo quito el programa de este ordenador y considero los datos que ha metido Humberto Bustince con sus letras y solamente datos, sus historias, sus imágenes, etc. Del segundo, quito el programa también y meto otro señor. Y así todos ellos. Y conecto estos ordenadores en red. ¿Y qué es lo que hago? Lanzo el programa vía red a los ordenadores. Eso es el Big Data. Una filosofía totalmente distinta de programar. Espero que haya quedado claro. No sé, lo he intentado, pero ahora tengo que decir lo que pasó realmente unos años después. Pues mirad, una vez que ya sabemos lo que es el Big Data, el primer modelo fue hecho por Google. Código cerrado, se forraron, en 4 años se hicieron más de 10.000 aplicaciones y creo que es el mayor crecimiento exponencial que ha habido de una empresa. Fue impresionante lo que hicieron. Y cuando uno pone filosofía MapReduce, es la primera forma de programar en Big Data, se encuentra en Google con imágenes de estas, que sí que representan lo que es realmente el Big Data. Yo quiero hacer un bocadillo de muchas cosas. Entonces, supongamos que tengo una máquina, un ordenador, que lo único que hace es cortar el queso, otra cortar la verdura, otra, y al final, esa es la función map, hay una función que las fusiona todas y construye el bocadillo. Esa filosofía era muy buena, funcionaba muy bien, pero era privada. Entonces, en el año 2009, un grupo de personas de la Universidad de Yale lo que dijeron fue, vamos a hacer el Big Data de código abierto, y fue con el nombre de Hadoop. La idea es bien fácil, aquí sí se ve exactamente cómo funciona. Cojamos todos los datos que tenemos, que son muchos, todos los datos de cáncer de piel de Estados Unidos. Lo divido estos bloques de datos en bloques todos del mismo tamaño. No ordeno, porque el ordenar siempre lleva mucho tiempo. Cada bloque lo llevo a distintos ordenadores, no solamente a uno, porque si se me rompe un ordenador he perdido esa información. Lo llevo a muchos ordenadores. Y ahora, en esos ordenadores que tengo estos datos de información, estos bloques, lanzo el algoritmo. En cada nodo yo obtengo un resultado de ese algoritmo. Y una vez que tengo ese resultado, voy a la función shuffle, y lo que hago es fusionar esos resultados y tomar decisiones con algoritmos de toma de decisión, que he dicho que es lo peor que hace la inteligencia artificial. Pero en, digamos, entornos numéricos, entornos no muy digamos, mentales nuestros de cómo funcionamos, todo va bien. Es la inteligencia artificial débil, esa parte. Bueno, pues eso es la filosofía del tratamiento del Big Data. Esto se hizo con Hadoop, pero tuvo sus problemas. ¿Y cuáles eran los problemas? Pues hombre, de verdad, es que eso de que no pueda ir rápidamente del primero al último y volver otra vez al primero era un problema. Y después ocurrió una cosa muy curiosa. Nuestras bases de datos, creo que tengo por aquí alumnos, no sé si se ven, es que actualmente las bases de datos son muchas en grafos y no resolvía el tema de los grafos. Fue un problema muy serio a nivel informático, se intentó resolver, y entonces, ¿qué se decidió? Pues hacer otro modelo. Y por cierto, los papeles de Panamá, aquellos que eran muy famosos, eran todo bases de datos en grafos. Es por quitar un poco de hierro a tanta medicina. Como podéis ver, llevo todo el rato en medicina. Bueno, pues decir que nació el modelo SPAR en el año 2014,
que ha arreglado todo. Entonces, cada vez que hablemos de Big Data, necesitamos muchos datos y un experto que programe en Spark. Punto. Nada más. Por eso digo que cuando vamos a hablar en salud de Big Data, tendrá que estar al lado un señor, a no ser que el propio médico o doctor o quien sea, sepa programar en Spark. Pero es un poco complicado porque a los alumnos se les da Spark en el máster. Está claro, o sea que no es tan fácil. Pero bueno, la idea es que ya sabemos, en ciencia de datos no, en ciencia de datos se dan cuarto y en informática se dan el máster. Lo que sí es cierto es que es un modelo de programación para manejar muchos datos. El 99% de los programas que se hacen en Navarra, quitando Nasertic y alguna otra empresa, son todos de minería de datos. Cuando dicen que hacen Big Data, no es verdad. Big Data hace muy poca gente, pero Nasertic sí que lo hace. Aprovecho para dar las gracias porque las colaboraciones son increíbles, utilizamos vuestro supercomputador y tenemos becarios pagados por vosotros en estas técnicas. Entonces, Nasertic, desde luego, se me hace un monumento. Bueno, dicho esto, ya he terminado con lo que es el Big Data. Y ahora paso a la siguiente. Bueno, todo lo que vamos a hacer nosotros va a ser ciencia de datos, ¿está claro? El Big Data es un elemento particular. Y digo que casi todos vamos a hacer minería de datos. Cualquier científico de datos tiene que saber muchas bases de datos, muchos sistemas de optimización, muchas matemáticas, mucha computación distribuida, etc. Y si tiene muchos datos, entonces hará Big Data. Pero a quien hay que contratar es a un científico de datos. Me da igual que sea un informático con conocimiento de ciencia de datos y muchas matemáticas. Tiene que saber. Por eso los matemáticos también trabajan muchísimo en estas técnicas. Bueno, pero ya he dicho, llevo mucho más de la mitad de la presentación hablando sobre Big Data. Pero ¿qué es la medicina de precisión? Aquí es donde yo creo que voy a separar. Y esto viene porque, claro, cuando yo tengo estos problemas, lo primero que hago es coger a los amigos que realmente sé que lo han vivido, como es el profesor Yuste, y le digo, vamos a ver, vamos a hablar de la medicina de precisión. ¿Por qué? Porque he puesto ahí el 2015. En pleno mandato de Obama, creía mucho en estas técnicas porque había llegado al poder utilizándolas, no nos equivoquemos. Entonces lo que dijo fue, vamos a hacer programas dedicados a salud, y entre otros era el mapeo del cerebro. Y dio, no él, el resultado de todas aquellas conversaciones fue esta definición de medicina de precisión en ese momento, tratamiento y prevención de enfermedades que tienen en cuenta la variabilidad individual de los genes, el entorno y el estilo de vida de cada persona. La parte genética está ahí, pero también el entorno y el estilo de vida. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que en aquellos años se conocía ya la secuencia del genoma humano, desde el 2003, se habían hecho grandes mejoras en las tecnologías de análisis biomédicos y, sobre todo, teníamos el Big Data desde el 2003, máquinas para correr rápidamente programas, había habido una evolución muy grande en ese sentido, y también formas de almacenar correctamente los datos, aunque fuese en la nube y fuese de forma no segura. Entonces, con todo eso, nace el tema de lo que él llamaba medicina de precisión. ¿Y qué es lo que dijo? Porque esto es bueno. Durante un año invirtió muchísimo dinero en esto y demostró en un año solo que con estas técnicas se mejoraba en un 20% el diagnóstico de ciertos tipos de cáncer. Esa es la filosofía de ese momento en Estados Unidos. Dicho esto, los objetivos a corto plazo eran, bueno, se dedicó sobre todo también al tema de fármacos, estaba la industria farmacéutica, etc. Fármacos, terapias de combinación, investigación para reducir las resistencias a fármacos, etc. A corto plazo y a largo plazo, Holofaz, el famoso proyecto. Y lo más importante es que ya se atrevía a meterse con 1 millón de voluntarios que ponían sus datos genéticos, muestras biológicas, información sobre sus hábitos de vida, etc. Yo en esta casa he oído a un gran especialista en ictus decir, no sale en ningún sitio, pero una variable muy importante en el ictus, que luego se ha demostrado con estas técnicas, es soltero de 60 años para arriba que vive solo. Esa era una variable que se descubrió gracias a estas técnicas. O sea, y lo digo, bueno, podemos hablar con él, o sea, que hemos hecho proyectos con él. Bueno, y todo el tipo de, digamos, explotación de la información, del contexto, etc. Y sobre todo, otra cosa muy importante es registros digitalizados, historiales clínicos digitalizados. Estos fueron los primeros objetivos. Pero en el año 2021 hay una gran discusión entre la medicina actual y la medicina de precisión.
Como voy a hablar luego de esto, os tengo que decir simplemente una cosa. En la medicina actual se coge un paciente promedio y se trata a ese paciente promedio. En la de precisión lo que se quiere hacer es algo que desde el punto de vista de inteligencia, José Antonio Sanz, alumno mío que le dirigí la tesis y que hemos tenido proyectos contigo, hace perfectamente. Coge una población y clasificar en 11 tipos, en 10 tipos, en 7 tipos. Lo primero que se va a hacer es clasificar a la población en tipos. Y cuando llegue un paciente al hospital se cogerá y se dirá, fulano de tal, pertenece a tal clase, clase 7, lo cual significa que ya sabemos mucho de él. Esa es la situación actual en los sitios donde se hace este tipo de medicina. ¿Y qué es lo que dice Europa para el 2030? Bueno, pues mirad, a día de hoy, sistemas de salud. A ver, ahora, cuidado promedio para el paciente promedio. ¿Qué es lo que se pretende hacer para el año 2030? Atención personalizada para cada individuo. Eso será medicina personalizada. A día de hoy solamente la puede hacer Google. No tenemos datos suficientes de hábitos, no digo de cosas genómicas, de hábitos y de costumbres. Siguiente punto, prevención. Por ejemplo, a día de hoy, detección poblacional basada en indicadores de riesgo, edad, peso y nivel de colesterol. Eso a día de hoy, en los pacientes. ¿Qué se pretende en el 2030? Europa, detección genética que se realizará de manera temprana, etcétera, etcétera. Ya no será la situación mía de colesterol ahora, sino mi análisis previo con temas de genética. Intervención cuando los síntomas son notables y la enfermedad está avanzada. Eso es a día de hoy. ¿Qué es lo que se va a hacer en el año 2030? Intervención temprana antes de que los síntomas aparezcan. Genómica, etcétera, etcétera. Y respecto al tratamiento, pues por ejemplo, no voy a decir más cosas. A ver, el tratamiento no siempre es el más seguro ni el más efectivo a día de hoy. Se busca lo mejor de media. Y aquí lo que se va a hacer es tratamientos personalizados dependiendo de tu historial. Esa es la filosofía del año 2030 con la medicina de precisión. Bueno, pues dicho esto, aquí voy a pasar un poco más rápido esto. Esto es lo que viene ya en todos los sitios, Europa lo recomienda, los 7 puntos, sin más, que hay que seguir para hacer el Big Data. Pues, desde luego, identificar los pacientes de alto riesgo, con todos los datos que tenemos, vamos a ir como científicos de datos a cuáles son los pacientes de riesgo. Evidentemente, historiales electrónicos, evidentemente, incorporar, estudiar el seguimiento del paciente, más que no haya fraudes, costos, coste de lo caro que es las cosas, etcétera, y reducir, digamos, el periodo de volver otra vez a ser ingresado. Esto es lo que dice, insisto, Europa. Y la metodología de trabajo que debemos seguir también son recomendaciones. Primero, obtener archivos de datos. Si no tenemos datos no vamos a hacer nada. Como tienen que ser espacios de datos europeos, cuantos más datos mejor. Analizar la calidad de los datos, fundamental científico de datos. Si no, tampoco vamos a hacer nada. Segmentar la población, clasificar. Técnicas de inteligencia artificial para decir, en Pamplona hay 7 tipos o 7 clases de personas con enfermedades de este estilo. Eso va a ser fundamental. Técnicas de inteligencia artificial. Detectar patrones, claro, para saber, esto ya con muchos datos se hace fácilmente, y tomar decisiones inteligentes. Lo más complicado. De todo lo anterior, existe metodología fácil. Toma de decisiones, imitar la decisión de un médico es muy complicado, porque depende de muchos contextos. Por ejemplo, el hábito. No es lo mismo ser un médico de Tafalla que ser un médico de Madrid. Y entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues dicho esto, creo que me da tiempo a decir 2 cosas más. Casos particulares. Este ejemplo me gusta ponerlo, porque es el cerebro computacional. Y no es magia, fuimos a un congreso a Nápoles, era un congreso internacional, y presentamos un método de fusionar información muy especial. Y se acercó un señor, Xiten Lin, del Politécnico de Sydney, y me dijo, me ha gustado su presentación y trabajo con el Instituto de Taiwán en un problema que es el cerebro computacional. Yo no tenía ni idea de qué iba. Con los métodos clásicos que has presentado en tu primera parte, no pasamos de un acierto de un 60%, eso es probabilidad, no sirve para nada. Igual con lo que has presentado podemos ganar. A partir de ahí volvimos a Pamplona y lo primero que fue es ¿qué es el cerebro computacional? Y acto seguido, todas las semanas, los martes y jueves a las 6 de la mañana, 5 personas del grupo de investigación mío hacíamos una videoconferencia con Australia y Taiwán. Y empezamos a trabajar. ¿Y en qué consiste el cerebro computacional?
Vamos a coger, por ejemplo, 3.000 pacientes. Ahora en Big Data, ahora lo vamos a hacer en Big Data. Vamos a coger 3.000 pacientes. A cada paciente le vamos a colocar un electroencefalograma. Esto lo han desarrollado los de Taiwán. Aquello es el modelo antiguo. Y le vamos a decir a cada paciente, a ver, le ponemos una pantalla de televisión, le decimos, piensa mover la mano derecha. Y él piensa mover la mano derecha. Ahora otra vez la derecha. Y otra vez. Y ahora piensa mover la mano izquierda. Él piensa en lo que yo le digo, ¿eh? Y cada vez que piensa una cosa u otra, con estos electroencefalogramas, conseguimos coger sus longitudes de onda y sus señales. Empezamos con 8 y ahora estamos solamente con 5 longitudes, ¿eh? Entonces, pero este señor sabe en todo momento que yo conozco, que le digo, mueve la mano derecha o mueve la mano izquierda. Y ahora otra vez la izquierda. Cojo los 3.000 pacientes, y pacientes no personas, y con cada una de esas personas repito el experimento 5.000 veces, 10.000 veces, dependiendo del número de datos que necesite. Una vez que tengo todos esos datos, lo que voy a hacer es fusionarlos. Y la idea es decir, a ver, cada vez que las personas han pensado en mover la mano derecha, tengo estas características de mis funciones de onda. Cuando han pensado en la mano izquierda, tienen estas. Las fusiono y ahora salgo a la calle y le pregunto a una persona, le pongo el electroencefalograma y le digo, vas a pensar en mover la mano derecha o la mano izquierda y yo te voy a acertar. Bueno, pues pasamos con unas técnicas diferentes de un 70 a un 84%. Cuando nos volvimos a reunir en otro congreso, empezamos a hablar de esto y se mandó a la revista más importante de inteligencia artificial de Estados Unidos y salió publicado. Pero pusimos este vídeo, que creo que me han dicho que si le doy aquí va a salir. ¿Y este vídeo qué hace? Supongamos que esa persona es un enfermo, que no puede hablar y que sí puede pensar, y tampoco puede moverse. El robot, la verdad es que es bastante primitivo. Dijimos, entonces le vamos a preguntar, ¿quieres comer? Si dice que sí, si dice sí, el autómata va a coger la cuchara y le va a dar. ¿Quieres primer plato? Sí o no. ¿Quieres segundo plato? Sí o no. Bueno, pues en ese punto estábamos hace ya 2 o 3 años. Bueno, él ha dicho que sí. Vamos a ver cómo se mueve. La verdad es que el robot se ha mejorado muchísimo, ¿eh? O sea, en principio, porque además si cambiamos la posición de la cuchara, el robot no la acertaba, lo digo ya de entrada. O sea, entonces se va a mover, a ver si vemos cómo se mueve. Sigue pensando el sistema y mueve. A ver. Y coge la cuchara. Si movemos la cuchara 1 centímetro no la reconoce, ¿eh? Ese es otro problema que ya lo resolveremos en su momento. Y le da de comer. Se supone también que tiene que buscar la boca, estamos en ello. Bueno, pues cuando salió esto publicado, tanto en Australia, en Taiwán, como en la Universidad Pública de Navarra, recibimos igual 500 o 1.000 correos de gente que decía, mi padre tiene Alzheimer, ¿se puede aplicar esto? No. Y además esto sí que es inteligencia artificial sin intervención interna en el cerebro. Bueno, pues después de todo esto, que ahora ya estamos en el 94%, 96%, no creo que ganemos, no creo que saquemos más, ¿eh? Por mucho Big Data que hagamos. La pregunta era de rigor, pero vamos a ver, en la comunidad nuestra, ¿por qué este proyecto tiene tanta importancia? Pues porque una gran empresa alemana de teléfonos, ya sabéis cuál, quiere, dentro de 10 años, encender el teléfono con la mente y apagarlo. Aunque luego se pueda utilizar en esto. Yo vendo mucho mejor el producto así que no realmente el interés final. Pero bueno, esto es un tipo de minería de datos. Una vez que sabemos esto, pues otro proyecto muy importante ha sido el de historiales clínicos con Big Data. Hay 3 tipos de Big Data, el descriptivo, el predictivo y el prescriptivo, que, como bien decías, aquí son todos algoritmos de inteligencia artificial con gran volumen de datos. No me voy a meter. Para terminar, porque no quiero pasarme, voy a poner algunos ejemplos donde siempre se ha mezclado Big Data con temas de salud. Por ejemplo, este artículo para mí es el descubrimiento científico más importante probablemente de los últimos 20 años. Sé que hay gente que no opina lo mismo que yo, ¿eh? Para mí el problema del plegado tridimensional de proteínas es uno de los problemas más difíciles desde el punto de vista computacional. Lo ha hecho Asavis en DeepMind, persona con la que mantengo correspondencia, porque es el que hizo el primer juego para el Go. Está trabajando en DeepMind en Londres y también tiene relación en Nottingham. Entonces, este señor primero hizo el programa para ganar al Go, se llevó el $1.000.000. Y después hizo el primer programa que, en teoría, yo no estoy de acuerdo con él, aprende de otro programa.
pero ya se metió en este tema y lo que hizo fue lo siguiente. Bueno, pues claro, predecir el plegado de una proteína cuando tenemos todos estos posibles plegados, esto es increíble. Tanto es así que los programas tardaban varios días, no solamente, creo que eran 14 días en aprender. O sea, fue impresionante. Un individuo para hacer un solo plegado tardaba meses, ahora se hace mucho más rápido. Bueno, y se sometió a una competición y desde luego la diferencia de repente en un año de ganar fue terrible. Desde el punto de vista computacional, impresionante el trabajo de este señor. Y como digo, mezcló Big Data y aprendizaje profundo imitando las neuronas, con los perceptrones que he comentado anteriormente. Varias semanas de cómputo para aprender, no fue algo que salió de repente. Bueno, pues desde el punto de vista, es la aportación más importante que se ha hecho en el mundo de la computación en los últimos años, en los 20 últimos años. Dicho esto, otro ya, pues claro, ¿qué voy a decir? Hemos estado en hablar antes de esto en Nature. Todos los artículos que pongo son de Nature, porque por si acaso, como sé que hay personal sanitario que pone muchas pegas, no vamos a meter la pata. Bueno, pues el tema de genética, que la presentación anterior está totalmente hecho. Otro, bueno, pues pacientes con leucemia, también, siempre con técnicas de inteligencia artificial. Y aquí viene uno muy especial, por esto. Este señor, para mí, es un ídolo, Andrew Ng. Es de las personas que más saben a día de hoy de aprendizaje profundo. Y la verdad es que cada vez que sale un artículo de él, me lo descargo y lo leo. Entonces, ha utilizado algo que nosotros estamos viendo a trabajar, que son redes de convolución, Convolutional Neural Networks, para el tema de tratamiento, el estudio y la detección de niveles de arritmia en cardiología. La verdad es que francamente bien. ¿Y por qué me ha llamado la atención? Pues porque nosotros llevamos tiempo trabajando con NASERTIC en CNNs, Convolutional Neural Networks, que consiste en, a partir de una imagen, sacar toda la información de esa imagen, clasificarla, etc. A día de hoy tengo dos becarios predoctorales que están haciendo la tesis doctoral en mejorar esas redes de convolución, no en aplicar, porque aquí viene la diferencia. Una cosa es investigar en inteligencia artificial y otra cosa es aplicar. Lo que hace el 90% de la gente, como es normal, es aplicar esta herramienta que ha llegado para quedarse, de la misma forma que en su día llegó la estadística. Esto ha llegado para quedarse. Nosotros investigamos en mejorar estas técnicas de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, esto me permite dar paso en 3 minutos a un proyecto que hemos tenido con el Gobierno de Navarra, que consiste en COVID. A ver, cuando salió el problema, nos estábamos recluidos, yo estaba en Ujue, he de decir que tenemos fibra en Ujue, que no lo ha dicho el consejero, pero tendría que decirlo. El 90% de los pueblos de Navarra tienen fibra óptica. Entonces, empezamos a tener una serie de reuniones, primero yo pertenezco a redes nacionales y a una red europea, para qué podemos hacer, y entonces necesitábamos datos, evidentemente, para poder predecir. La primera idea era algo rocambolesco, era decir, a partir de la primera radiografía de un paciente, saber la evolución de ese paciente. Eso es imposible, pero bueno, empezamos así. Nos pusimos en contacto, mi grupo de investigación, con el Gobierno de Navarra y pedimos una serie de información. Y entonces empezó el calvario, porque el complejo hospitalario se puso en contacto con nosotros, concretamente el doctor Miranda, querían hacer, y Elena, querían hacer el proyecto. Teníamos cada día más datos, tenían cada día más información, pero había que pasar el código de ética. Y claro, ahí 6 meses esperando a que dijeran que sí o que no. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es un problema, como estamos en un proyecto europeo para el FIT, ya digo con Dinamarca y demás, esto ya está legislado, no se va a permitir tardar tanto. Entonces el código, el grupo que hacen código de ética tendrán que hacer reuniones con más frecuencia o tendrán que contratarse a más personas. Pero no se puede tardar 11 meses en mandar los datos que necesitamos. Entonces nos mandaron los datos 11 meses después y lo que queríamos era, a partir del historial clínico y de las fotografías, bueno, pues clasificarlo en asintomático, ingreso en planta, ingreso en UCI o fallecimiento, de entrada. Esa era la idea. Claro, nos llegaron los datos muy tarde y ahora tenemos 2 personas trabajando en esto, en una red de convolución, en una CNN que he dicho antes, en una Convolutional Neural Network. Entrenamos, nos mandaron primero, este es el primer grupo de datos que nos mandaron, 7.148 pacientes, cada uno en total era con muchas pruebas, 11.602, 27.000 imágenes. De esas 27.000 solamente pudimos utilizar 5.000.
cuando llegamos a tener 50.000 pacientes, solamente incluso bajamos a 4.000. Entonces, porque la calidad de datos no era buena y se había gastado mucho esfuerzo en coger datos equivocados, datos no útiles para nosotros. Y aquí es donde ya metemos la imagen. Primero el problema fue detectar los pulmones, no fue un problema fácil, de una radiografía, son imágenes muy malas, etcétera, y se le pasa, esto es una red convolucional. La gente, los que están conmigo, de ciencia de datos, los que están aquí, este año hablaremos otra vez muchísimo de esto. Bueno, se le pasan unos filtros, por ejemplo, este primer filtro es para detectar lo más importante horizontalmente, este verticalmente, se pasan 64 filtros, se está en las características. ¿Con qué operación? La convolución, que la dio en 1907 Einstein. Estamos viviendo de las matemáticas de 1907 o de 1980 con el backtracking hacia atrás. No se invierte en investigación básica. La convolución es una operación de Einstein para extraer características de un conjunto de datos. De 1907, ¿eh? Bueno, pues resulta que se hace la convolución aquí, se reduce la imagen, convolución, imagen, hasta extraer lo más importante en un vector de pocos datos que asociados a esa imagen. Se prueba con millones de imágenes, sabemos la entrada, sabemos la salida, y acto seguido me viene una imagen nueva y tengo que sacar su salida de acuerdo a mi sistema de aprendizaje. Si he utilizado millones de imágenes, todo funciona bien. Bueno, pues los resultados, esta es la última transparencia, los resultados son, cuando hacíamos clasificación binaria muy buenos, clasificación 4 clases bastante malos, pero porque no teníamos datos suficientes. Tenemos un desbalanceado de clases porque resulta que los casos leves eran el 99% de los casos y muy pocos casos graves. Es un problema desbalanceado para clasificar. Dentro de nuestras técnicas hay muchas formas de hacerlo y es donde estamos nosotros ahora trabajando. Pero ya en colaboración con el Complejo Hospitalario de Granada y Basurto, porque si no, no tenemos datos suficientes. Bueno, pues eskerrik asko, mila esker, y esto es todo.